Bienvenidos de regreso a esta edición de su programa El Globalista por Televisión Integral. En esta ocasión, como ya les mencionamos en el primer bloque, estamos hablando de Perú. Ahora, Jaime, cuéntanos, América Latina está dentro de una gran incertidumbre porque ambos candidatos parecen, hasta cierto punto, los más radicales. ¿Cuáles son las posturas dentro de América Latina? ¿A quién prefiere la izquierda? ¿A quién prefiere la derecha? ¿Cómo ve América Latina a estos candidatos de acuerdo a las posturas que han ido presentando cada uno de los presidentes? Mira, Juan Pedro, el escenario es bastante interesante porque, por un lado, siguiendo la línea de Alan García, que en este caso sería más similar a la de Keiko, tendríamos países como Colombia, Chile, México, que siguen esta línea de liberalismo económico. En cambio, por otro lado, la izquierda en América Latina, podríamos hablar de tal vez dos bloques. Uno más radical, que en este caso sería el ALBA, liderado por Chávez, y en otra ala sería más la línea más moderada, que en este caso se habla mucho de Brasil como el gran líder más en esta línea. Entonces, en estos dos escenarios tenemos por una parte Ecuador con Correa, Bolivia con Morales, luego Chávez, que son los vecinos que andan siempre en la izquierda más radical. Entonces, ¿qué pasaría? De ser un mal a un radical se tendría que alinear más por esa línea, el ALBA. En cambio, si resulta más moderado, estaríamos hablando de los Kirchner en Argentina, en Mujica, Uruguay, Brasil, ahora con Dilma. Entonces es muy interesante la complejidad del asunto porque todo depende de qué línea va a seguir los candidatos. Entonces, tenemos a estas dos alas de izquierda con posturas similar en ciertos proyectos sociales, pero obviamente es una izquierda que es o más democrática o más autoritaria en su caso. Humala lo que ha estado haciendo es siempre deslindarse ahora en estos momentos de Chávez. No quiere ser esa imagen de un dictador de izquierda. Quiere buscar otras posturas. Entonces, ¿qué le quedaría? Humala ahora está buscando la imagen de un Lula. Brasil, una izquierda moderada que prometa libertades y por otras líneas sociales, que es la izquierda latinoamericana. Por otra parte, siguiendo un poco más con Keiko, tenemos la línea como Sebastián Piñera en Chile, Santos en Colombia, Felipe Calderón en México, que ahora se firmó un tratado de acuerdo liberal con miras hacia el Pacífico. Quieren una proyección de liberalismo económico y que inclusive están hablando de incluir en Panamá en los próximos meses. Entonces, dependiendo de qué candidato sea, se va a hablar de posturas más económicas. En términos estrictamente políticos, se podría ver si van a ser moderados o radicales. En tal caso, ambos candidatos han dado señales de que ellos van a siempre preferir una vía de negociación. Pero claro, o sea, no podemos esperar un Humala que lleve las mejores relaciones o con Colombia, con Chile. En cambio, Keiko podría seguir estos dos pasos. Entonces estamos hablando de escenarios muy divididos. ¿Qué línea se va a seguir en términos económicos o políticos? Mencionas algo muy interesante. Humala en su campaña ha moderado el discurso, como ya nos decía Omar en el primer bloque. Ha moderado el discurso y ha tratado de desmarcarse de un Hugo Chávez que es izquierda radical por excelencia en Venezuela. Sí. Ahora, está la figura todavía latente en América Latina de Lula. Un Lula que acaba de ser sucedido por Dilma Rousseff. ¿Qué tiene que hacer Humala para acercarse a la postura de Lula, a la imagen que dejó Lula? Porque si bien recordamos, en su momento, Lula generaba las mismas expectativas que está generando Humala ahorita en Perú. Claro. Entonces, ¿cómo hacer por parte de Humala para acercarse a Lula, para acercarse a esa buena imagen que dejó Lula? Mira, claramente en términos económicos tiene que deslindarse de todo tipo de estatismo. O sea, no puede hablar de un Estado tan fuerte. Del Estado de Lula sí era fuerte, pero respetaba mucho las libertades económicas y sociales. Era muy moderado en esos temas, respetaba mucho la libre prensa, la libertad de expresión. Son libertades civiles que la izquierda más moderada ha podido respetar. Y eso es lo que tiene que proyectar este candidato. De otro caso, se va a pintar con la fachada de Chávez y puede perder muchos votos. Ahora, lo muy interesante es que Humala ha podido hablar con empresarios.
Está hablando de crear consejos con los empresarios, proyectos sociales. Está hablando de respetar libertades, de respetar asociaciones privadas de salud. No está hablando de nacionalizar la economía. Está hablando de moderar ciertos proyectos sociales que no se han dado en el Perú y que él sí los podría dar y que les daría mucha prioridad. Y eso es lo importante, saber manejar en qué términos uno expresa los programas sociales. Ahora, es muy interesante nosotros como mexicanos que Felipe Calderón ha expresado ciertas dudas hacia Humala, ha hecho algunos comentarios directamente hacia Humala, cuestionándolo sobre todo sobre la inversión mexicana en Perú, ¿no? ¿Qué perspectiva Fujimori le puede ofrecer a esta inversión mexicana, a esta que tanto le preocupa a Calderón con el tratado que se acaba de firmar? Sí, Keiko ha mencionado que ella seguiría la misma línea liberal de económica. Entonces hablar de Keiko es hablar de una continuidad de lo que han traído con Alan García y hasta con Toledo. Las inversiones mexicanas justamente, Felipe Calderón le hizo esta mención fuerte a Humala, no se la hizo a Keiko. Keiko se proyecta como una continuidora. Es por eso que hablar de la economía con Keiko es lo mismo que hablar de la continuidad de Alan García. Es mucha confianza por las inversiones mexicanas en este caso, porque el otro miedo es Humala, que se ha proyectado como una izquierda, pero siempre con un enfoque muy nacionalista. Entonces estamos hablando de qué tan nacionalista vaya a ser en el momento de tratar con inversiones extranjeras en el Perú, porque es muy importante el tema de la economía en Perú, digamos, con sus socios colombianos o mexicanos o chilenos. Claro. Las inversiones son muy amplias, y justamente cuando los presidentes fueron a Perú, se reunieron con los candidatos, y los dos tenían ciertos miedos con el candidato Humala, porque nadie sabe hasta qué punto puede llegar a ser realmente un Lula o un Chávez en este caso. En cambio con Keiko sí es una seguridad de la continuidad económica liberal. Como mencionábamos en el primer bloque, un tema muy importante para esta segunda vuelta es el descontento del pueblo peruano con la distribución de ese gran crecimiento económico que se ha representado en tasas del 9% en 2009 y una tasa sostenida del 7% en los últimos 10 años. Hablas de que Keiko Fujimori pretendería seguir la línea que ha trazado García. Una línea que en los últimos 5 años del periodo de García ha generado este gran crecimiento, pero que ha generado una gran desigualdad. Entonces, ¿cómo moderar el discurso de la campaña cuando pretendes convencer al pueblo de que habrá redistribución, cuando estás anunciando, al menos con tu postura y con tu ideología, que vas a seguir una línea neoliberal que ha llevado a la desigualdad? ¿Cómo Keiko fomenta la redistribución? Ese es el tema justamente más difícil de Keiko, porque su mensaje que le está dando al pueblo peruano no es muy creíble, porque algunos la han tachado bastante bien de hasta ser en ciertas formas muy populista. Pero cuando estamos hablando de un populismo o ser liberal en términos económicos, pues en cierto sentido es bastante contradictorio, ¿no? Entonces Keiko no ha logrado dar esa confianza de seguir con la línea económica de un gran crecimiento, pero a la vez de poder redistribuir la riqueza. Y ese es un gran tema que en Perú está pegando y que le pegó muy fuerte al APRA. Entonces, la verdad es que Keiko podría caer en ser un APRA más. Seguir con mucho crecimiento, pero no ser capaz de traducir ese crecimiento en un desarrollo humano. Entonces, es importante la cuestión de que Keiko no ha podido definir su política económica y, sin embargo, parece que Humala se inclina más por un lulismo en Brasil. Ahora, como le preguntaba a Omar, ¿tú qué opinas? ¿Qué población de votantes es la que es necesario convencer? Porque recordemos que el voto en Perú es obligatorio, lo que implica que tienes una gran cantidad de jóvenes que van a votar por primera vez, que no se han expresado en elecciones anteriores y no sabemos qué tendencias tengan. Ahora, claro, ¿tú cómo ves este voto joven? ¿Cómo llegar a este voto joven? Es un tema muy interesante porque, a mi parecer, la verdad, los dos candidatos han hecho un trabajo bastante pobre con alcanzar ese voto joven. Se han enfocado más en votos de tipo más de sectores económicos, que eso les ha funcionado mejor. Digamos, Keiko se ha alineado mucho más con los empresarios, Humala más con las poblaciones, se ha dado en la sierra del Perú.
En cambio, este voto joven se ha olvidado bastante. Es cosa de ver los análisis de qué posturas están dando y qué opciones le dan a los jóvenes. En ambos candidatos la verdad es que se ha olvidado mucho el tema de la juventud peruana. Entonces, ¿cómo llegar a ellos? Humala se tiene que apostar por ser algo nuevo, ser un verdadero cambio. Los jóvenes en Perú están bastante cansados de esta política que han llevado los gobiernos y que además no han dado cambios reales a sus expectativas. Y Keika tiene que lograr lo mismo. Tienen que enfocarse a mostrarse como una cara nueva, ser un cambio de verdad. Porque el Perú ha demostrado un gran desapoyo al APRA y eso se mostró en cuántos diputados obtuvieron en la Cámara y eso es un daño. El APRA puede ser olvidado en el Perú. Con todas estas interrogantes y muchas más, nos vamos a un corte y en un momento regresamos.